Ya, hola Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, Juan. Bueno, como te comentaba hace un momento, te quisiera hacer una pequeña entrevista acerca sobre las mototaxis. Pero antes de comenzar, quiero que me digas tu nombre, cuántos años tienes y a qué te dedicas. Bueno, mi nombre es Rodrigo Tello, tengo 20 años y actualmente estudio en la UPC, estoy en la carrera de Administración y Marketing. Bacán, bacán. Cuéntame, Rodri, ¿cuándo fue tu primera experiencia con una mototaxi? Bueno, mi primera experiencia. Bueno, yo vivo actualmente en Chiclayo, ¿no? Yo soy de Chiclayo y bueno, acá utilizar mototaxi es de lo más común. Entonces, pero claramente cuando eres muy pequeño no te dejan usar una mototaxi tú solo, ¿no? O sea, no puedes entrar a uno solo porque es demasiado peligroso. Diría yo que mi primera experiencia fue a los 13 años, por lo menos, en el colegio, secundario. Y bueno, mi primera experiencia podría decir que no es muy fuera de lo común, ¿no? Lo pedí cerca de Claro, irme a mi casa porque era más lo más rápido que claro. podía hacer. La segunda pregunta es, ¿cuáles crees que son los aspectos negativos que encuentras al utilizar una mototaxi? Mencióname dos, tres, los que tú creas, ¿no? Ok, aspectos negativos. Es que son de... Los mototaxis son muy informales. Ahora, más que todo, las aplicaciones, por ejemplo, de taxis o la utilización de taxis es más formal. Incluso ya puedes conocer el conductor, placa. Incluso es difícil conseguir una mototaxi que puedas decir que es 100% segura. No, a veces hay mototaxis que ni siquiera tienen placa, nada de eso. Y sobre todo en las noches, por ejemplo, acá en Chiclayo, es muy peligroso ni siquiera con decirte de entrar a una mototaxi, sino al ver una mototaxi en noche, es como que signo de que de repente te pueden robar. Claro, claro, sí te entiendo. La tercera pregunta es, ¿por qué motivo utilizaste el servicio de mototaxi? De repente para ir a comprar, a estudiar, no lo sé. Bueno, como te digo, utilizar mototaxis es de lo más común, por ejemplo, acá en Chiclayo. Lo encuentras en todos lados. Entonces, por ejemplo, cuando tú necesitas ir a un lugar de urgencia, por ejemplo, lo más rápido posible, siempre hay una mototaxi más cerca por ejemplo, un taxi a comparación. Entonces, cuando tú necesitas o tienes la necesidad de ir a tales lugares con urgencia, creo que el uso de una mototaxi debe ser una primera opción, Claro. más que todo. Ya. La cuarta pregunta sería, ¿cuáles crees que son las diferencias que más rescata entre el servicio de una mototaxi y el servicio de un taxi normal, ¿no? La diferencia que yo rescato. Bueno, como te digo, eh, ahora actualmente el servicio de, por ejemplo, taxis se ha hecho más formal. Incluso ya con los aplicativos tú puedes conocer el conductor al que tú vas a entrar a su taxi, el número de placa, que tú le puedes mandar toda esa información a un pariente más cercano. Incluso también te puede dar el, el pasaje o la dirección donde tú puedes ir durante todo el viaje, ¿no es cierto? En cambio, en una mototaxi, como te digo, es más informal. Lo encuentras en la calle, no es que conozcas al conductor y bueno, es más peligroso en una mototaxi. Claro, claro. En general, ¿cuál es su opinión sobre el transporte de mototaxi? Mi opinión es más que todo que cuando estás en un apuro de ir de un lugar a otro, por ejemplo, si llegas tarde a tal lugar o no, los mototaxis es una buena opción. Aparte que es más fácil encontrar una mototaxi que un taxi. Claro, Y por último, que las mototaxis, los precios de la tarifa son más baratos. O sea, por ejemplo, acá un mototaxi, lo más barato que puede, lo más bajo,
en lo que es tarifa es 2 soles. Y lo mínimo, por ejemplo, en un taxi son 5 soles, 6 soles, por lo menos. Entonces, Ya. acá sí esa diferencia es muy importante para un chiclayano. Claro. ¿Qué opinas sobre el desarrollo de aplicativos de taxis? Desarrollo aplicativo de taxis. Yo creo que considero que es muy bueno porque eh, normalmente cuando tú entras a un taxi, por ejemplo, antes era demasiado peligroso, te podían pasar varias cosas. Entonces, ahora con todo lo que está formalizando del servicio de taxis, como te dije, puedes conocer el conductor, la placa, los lugares a donde vas a ir durante todo el viaje. Y entonces se está haciendo más seguro para el conductor y el mismo pasajero, ¿no? Claro, Entonces, estoy a favor más que todo de los servicios de taxi o aplicativos de taxi. claro. ¿Qué piensas sobre el pago con tarjeta en un servicio de taxi? Bueno, es una forma más sencilla porque, bueno, actualmente todos los métodos de pago, cuando tú quieres hacer un pago en cualquier sitio o cualquier motivo que sea, normalmente ahora la gente está usando tarjetas. Más que sencillo y monedas. Entonces, también cuando tú vas a un taxi y utilizas un servicio aplicativo, normalmente quizás no tengas sencillo y tienes que, por ejemplo, parar a un banco o un grifo para sacar plata. En cambio, en esos servicios aplicativos, sí, me parece más sencillo, por ejemplo, los métodos de pago con tarjeta y todo, ¿no? Me parece más sencillo. Bacán, bacán. ¿Con qué frecuencia te movilizas en una mototaxi semanalmente? Bueno, ahora que estoy en Chiclayo, cada vez que salgo uso una mototaxi. Normalmente, por ejemplo, si es un día común, todos los días. Todos Claro. los días uso una mototaxi. Si quieres, al día serán tres viajes en mototaxi al día. Ya, Y, y, y a la semana todos los días. Ahora en cuarentena, cada vez que tengo que abastecerme, 2 días, por ejemplo, a la semana que salgo. Igual claro, uso mototaxi. claro. ¿Consideras necesario el uso de mototaxis? ¿Por qué? El uso de mototaxis. Bueno, por ejemplo, en una ciudad como Chiclayo, sí considero importante porque este, es una ciudad donde quizás no es tan amplia como, por ejemplo, Lima. Entonces, las distancias son cortas. E incluso cuando tú vas en un taxi de un lugar a otro, si no es lo más cerca, te pueden conseguir una tarifa muy cara en un taxi. Entonces, en una mototaxi, que es lo más sencillo, las tarifas no son tan elevadas. Claro, Entonces, considero que es más práctico para la gente, por ejemplo, de provincia. claro. ¿Tienes algún conocido al que le brindan el servicio de mototaxi con un conductor de confianza? Mm, ¿Algún conductor? No, ahorita no. Ya. ¿Cómo podrías mejorar el servicio de mototaxi? ¿Cómo mejorar el servicio? Bueno, digamos que actualmente, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, hay calles o avenidas en las que no se deberían, o se deberían prohibir la circulación de transportes como mototaxis. Porque, por ejemplo, la Vía Expresa o la Panamericana no debería ser por el uso de mototaxis. Sin embargo, hay mototaxis que de todas maneras interrumpen, incluso cualquier persona puede manejar un mototaxi, entonces sí se debería regularizar más que todo las licencias para gente que quiere conducir mototaxis y que la gente que conduzca estos mototaxis sepan, o tengan mayor conocimiento sobre qué avenidas o calles tienen o pueden circular en la Claro, ciudad. claro. ¿Cómo varía tu opinión con respecto al uso de mototaxi según el horario del día? Bueno, digamos que, por ejemplo, si es de mañana y tarde, es muy común o es lo más práctico utilizar un mototaxi. O sea, la mayoría de personas lo utilizan, ¿no? Para viajar de un lugar a otro, pero en las noches
como te digo, por ejemplo, la perspectiva acá en Chiclayo es que si tú ves en la noche, por ejemplo, en una hora de 12 de medianoche a, hasta horas muy altas de la madrugada, ver una mototaxi es como que un símbolo de peligro, de que te pueden robar. Entonces, es más peligroso circular en una mototaxi de noche que de día o de tarde. Claro. ¿Usted o alguien que conoce ha tenido algún incidente con una mototaxi? ¿Cuál fue? En, en Chiclayo es muy común los incidentes con mototaxis. Por ejemplo, te doy dos motivos. El primero es que son muy imprudentes al manejar. Se meten por cualquier carril, no respetan los carros y normalmente si es que hay un accidente automovilístico es por culpa de las mototaxis, porque se meten en los carriles y no respetan su propio carril. Claro. Entonces la mayoría se queja y incluso acusan a la municipalidad para que dejen de circular las mototaxis. Y otro que un mayor índice de robos en Chiclayo, por ejemplo, es por culpa de las mototaxis, ¿no? Claro. Entonces, son los principales motivos. Ya. ¿Cuál considera que es el principal beneficio de utilizar el transporte de mototaxi? El principal beneficio, digamos, de que yo destacaría que las tarifas no son tan caras como las de un taxi. Ya. Por ejemplo, yo he encontrado las tarifas de 2 soles, que por ejemplo en Lima es casi nada, ¿no? Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, es súper barato. E incluso, por ejemplo, de una distancia que en Lima te cobra, por ejemplo, 7 soles, en Chiclayo te cobran 2 soles y medio, más que todo. Sí, eso Y es sobre todo verdad. que pueden recorrer a cualquier lugar. Ya. Y ya para finalizar, cuando tienes que utilizar el transporte de mototaxi, ¿cuánto es el tiempo usual que demora en encontrarlo? Como te dije antes, es muy usual encontrar una mototaxi. O sea, es lo más cercano, incluso más que un taxi. Diría Enti- yo que a un en- aproximado de 3 minutos ya podrías encontrar una mototaxi. Ya. Ya, bacán, Rodri. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por responderme todas las preguntas Gracias, como nadie. y estamos en contacto. Gracias, loco, ¿ah? Dale, no te preocupes.